Hablamos ahora en la parte que corresponde a las langostas en este sermón acerca de la naturaleza autodestructiva del pecado. Se oscurece el sol y el aire, nos presenta estos primeros 3 versículos. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Es probable que la estrella del capítulo anterior, o sea, en el verso 10 del capítulo 8, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, es probable que la estrella de este capítulo 8, verso 10, que cayó del cielo, fuera tan solo a lo mejor una masa fundida. Pero la estrella del capítulo 9, verso 1, es evidentemente una persona, ya que el versículo 1, en la parte final, dice que se le dio una llave, En la primera visión de Apocalipsis, Jesús dijo a Juan que las 7 estrellas que tenía en su diestra eran los ángeles de las 7 iglesias. Allí lo dijo en el verso 20 del capítulo 1. Tal vez deberíamos entender que la estrella del capítulo 9 también es un ángel. Bueno, ¿es este ángel estrella el mismo ángel del abismo del versículo 11? Otra pregunta que se podría plantear: ¿qué relación, si la hay, tiene la estrella y el ángel de Apocalipsis, capítulo 9, con el ángel que tiene las llaves del abismo del capítulo 20, versículo 1, que a su debido tiempo lo vamos a ver? Miren lo que dice en 21: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Ves? Puede que sí, puede que no. Personalmente no se ve la diferencia entre ángel estrella del versículo 1 y los demás ángeles que recibieron encargos especiales en el libro de Apocalipsis. Hay quienes insisten en que, como a este ángel se le tuvo que dar la llave, él debe de ser un agente del mal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hubo otro ángel al cual también se le tuvo que dar algo, como es el caso del que se paró ante el altar, a quien se le dio incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, según se narra en el capítulo 8, específicamente en el versículo 3. Y este ángel coinciden muchos que era un siervo de Dios. Pero el ángel del capítulo 9 era un ángel caído. Puede que objete alguno, de modo que debe ser este ángel. Lo más seguro es que este ángel es Satanás o alguno de sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, leamos este verso: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el texto, hermanos, sin embargo, no dice que fuera un ángel caído. La imagen es de una estrella que cae.
Y esta es la manera usual como es que el libro de Apocalipsis presenta a las estrellas que alcanzan a llegar a la tierra. Leamos más atrás en el capítulo 6, verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ya hemos leído el verso 10 del capítulo 8. Cuando leemos aquí en Apocalipsis capítulo 9, verso 1, tal vez solo deberíamos entender que era una masa de fuego arrojada desde el cielo. Y una vez que el resplandor de esta estrella se apagó, se vio un ser angelical que estaba en pie sobre la tierra. Miren lo que dice la parte final del verso 1, dice: y se le dio la llave del abismo insondable. En la Reina Valera se lee pozo del abismo. ¿Ves? Pozo del abismo. Es una frase colorida, abismo insondable. ¿Ves? Estas palabras, hermanos, tienen cierto aire de misterio exótico que encaja perfectamente con el resto del pasaje. Sin embargo, lo que entusiasma por lo exótico se desvanece cuando se descubre que la frase abismo insondable, óigase bien, abismo insondable, no forma parte del texto original. En el texto griego se lee literalmente el pozo del abismo. Así se lee en el texto griego, el pozo del abismo. La imagen es la de una caverna subterránea llamada abismo, la cual se comunica con la superficie por medio de un pozo. La boca del pozo está cerrada y bajo llave, y el ángel estrella se le da la llave para que la abra y puedan así ser liberados los habitantes del abismo. Estoy dando todos estos detalles para entender lo que vendrán en las próximas clases. Abismo es una transliteración de la palabra griega abuso, o sea, la transliteración es cuando no se traduce una palabra al idioma que se está traduciendo, sino que solamente se usa la palabra usando las mismas raíces. ¿Ve? Es como cuando lo que muchas veces les he dicho de la palabra bautismo, que viene de bautizo en el idioma griego, que no la tradujeron. Si la tradujeran, todos los versos dijeran zambullir o sumergir. Entonces abismo es una transliteración de la palabra griega abuso, abuso con doble S. La letra U o la vocal U puede escribirse como I. Entonces, en inglés esta palabra abismo se escribe abyss, por lo que es más posible esa transliteración de la que estoy hablando. Es como cuando hay algunos grupos hispánicos que cuando dicen voy a trapear, dicen voy a mapear. ¿Por qué? Porque la palabra del idioma griego trapear es to map, M-A-P, trapear, el verbo trapear. Entonces voy a mapear, dicen. Eso es cuando se hace mal uso de las palabras, pero que en determinado momento precisamente la gente llega a entender lo que se está diciendo en un idioma. Entonces, en el Antiguo Testamento griego, o sea, la versión conocida como la Septuaginta, se usa abismo principalmente para referirse a las profundidades del océano o de la tierra.
En el Nuevo Testamento, Pablo usó la palabra abismo para referirse al mundo del Hades. Miren lo que tenemos en Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 7. Romanos, capítulo 10, verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En Lucas capítulo 8, versículo 31, la palabra abismo se refiere a la región especial del Hades, donde están encarcelados los espíritus malos a la espera del juicio final. Miren lo que dice en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 16, los versos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ven? Entonces, también hay otra cita más en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, aparentemente es con este último sentido que se usa la palabra abismo en el libro de Apocalipsis, pues la bestia del mar que nos presenta Apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. ¿Ven? Entonces, la bestia del mar de 13.1 es identificada como la bestia que sube del abismo. Noten el verso 7 del capítulo 11. Dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los matará. ¿Ven? Entonces, cuando leamos acerca del encarcelamiento del dragón rojo por 1000 años, que lo vamos a ver más adelante, veremos que ello ocurrirá precisamente en el abismo. Miren lo que dice versos 21 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto, a su debido momento, lo vamos a ver más en detalle. Usted tiene que entender que hablar de abismo no es nada agradable. Usted va en una carretera, aquí en nuestro país muy poco tiene nuestro territorio por la pequeñez, pero nomás va a Guatemala y a otros países. Usted se mete a montañas donde a un lado hay abismo, al otro lado hay abismo. ¿Ven? Y siempre que se habla de abismo no es nada agradable, no es nada agradable. Entonces, permítame subrayar que el abismo, pues, de Apocalipsis capítulo 9, en primer lugar, digo 3 cosas importantes. No es el lugar
donde arde el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, que nos presenta Mateo capítulo 25, versículo 41. Luego también el abismo de aquí de Apocalipsis capítulo 9 no es el lago de fuego y azufre que nos habla Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Óigase bien, no es ese lago de fuego y azufre. Y en tercer lugar, el abismo de Apocalipsis capítulo 9 no es la morada eterna de los malos. No es la morada eterna de los malos. Por supuesto que conforme vaya desarrollando el estudio, usted va a entender mejor esto que estoy diciendo. También debo de subrayar que las referencias al abismo que se hacen en el libro de Apocalipsis no significa que los espíritus desobedientes estén literalmente encarcelados en algún lugar dentro de la tierra. Fíjate bien, dentro de la tierra, que estén encarcelados dentro de la tierra, ni que a ciertos seres demoníacos se les permite entrar y salir del Hades. ¿Ves? Ya hemos visto lo que es el Hades. El Hades, el lugar de espera, el lugar donde van las almas de los muertos, lugar de salvación, lugar de condenación. El que está en el lugar de salvación, ahí permanece. El que está en el lugar de condenación, ahí permanece, no puede salir. O sea, esperando para el día del juicio final. O sea, esperando ese día que el Señor va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Entonces, todo esto, hermanos, es simbolismo. Es simbolismo. Entonces, para dar idea de la terrible naturaleza, de las graves consecuencias del pecado, fíjense bien, para dar idea de la terrible naturaleza de las graves consecuencias del pecado, el Espíritu Santo nos invita a visualizar una caverna subterránea. Miren, eso de estar bajo tierra, en cavernas subterráneas, no es nada agradable. Yo en mi vida he podido estar en 3 cavernas subterráneas. Aunque son bonitas, lo que se ve adentro, se forman las famosas estalactitas. ¿Ve? He estado una en España, otra en Monterrey y la última en un lugar de Honduras. Pero hermanos, el solo pensar que uno está bajo tierra, a un hombre guía allí en Honduras, en un lugar lejos de la capital. Es increíble cómo es que tienen esa cueva grande y muy poca gente llega. Pero este hombre, cuando nos iba guiando, nos dijo: voy a demostrarle por unos segundos lo que es la plena oscuridad. Y ahí hay luz eléctrica, hay unos focos que no son muy fuertes, que al menos se puede caminar. Y el hombre apagó la luz y quedó una oscuridad verdaderamente horrible, una oscuridad que usted no desea que se alargue ni 15 segundos. El hombre encendió inmediatamente, solo era para probar lo que es una caverna subterránea. Entonces, hermanos, para dar idea pues de la terrible naturaleza, de las graves consecuencias del pecado, el Espíritu Santo nos invita a visualizar una caverna subterránea en la cual pululan espeluznantes criaturas, y luego imaginar
imaginar lo que podría suceder si tales criaturas fueran liberadas en el mundo. Lo que podría suceder si tales criaturas fueran liberadas en el mundo. De vuelta al texto que estamos estudiando, leemos que el ángel abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto es lo que dice el versículo 2. Si miramos adelante hacia las 7 copas, podemos ver que cuando la quinta copa fue derramada, el reino de la bestia se cubrió de tinieblas. Es lo que veremos en el capítulo 16 y el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, la quinta trompeta, hermanos, y la quinta copa tienen en común la oscuridad, lo cual es señal de que ésta tiene un propósito mucho más importante que el de producir un efecto dramático. Casi todos los estudiosos coinciden en que el humo simboliza las tinieblas que se producen en el corazón por causa del pecado. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4 y el versículo 4. Dice, hablando de esta relación con el pecado, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego, más adelante, en Colosenses capítulo 1 y el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que es el humo de la defección y la desilusión, el humo del pecado y de la aflicción, el humo de la confusión y la desilusión morales. Tal vez sea mejor considerar el humo como la nefasta influencia del diablo que oscurece el entendimiento de los hombres. Por eso, hermanos, cuando vemos que el pozo arroja nubes de humo oscuro, nos preguntamos, ¿qué va a emerger de la penumbra? Bueno, imaginen qué va a emerger de la penumbra, de lo oscuro, de lo tétrico. No hay que esperar mucho para saberlo, pues dice que del humo salieron langostas sobre la tierra. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Verso 3 lo dice. ¿Cómo? Langostas. Los pequeños insectos verdes que vemos saltando en los pastos de primavera, los bichos o los insectos que los niños de las granjas usan como carnada para pescar, porque las langostas que nosotros conocemos se usan como carnada para pescar. A los peces les gusta esta carnada. Más de uno de los que viven en estas regiones entienden esta situación, pero hay que tomar en cuenta que para los del mundo antiguo, hermano, para los del mundo antiguo no había más escalofriante anuncio que el que decía, viene la langosta. Y yo les voy a decir por qué. Para la gente del mundo antiguo no había nada más escalofriante cuando se les anunciaba que viene
la langosta. Por todo el Antiguo Testamento, la langosta es símbolo de destrucción. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a consultar en Deuteronomio capítulo 24, capítulo 28, Deuteronomio 28, el verso 42. Miren cómo se lee acá esta situación. Toda tu arboleda y el fruto de su tierra serán consumidos por la langosta. Primero Reyes, capítulo 8, versículo 37. Primero Reyes, capítulo 8, verso 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habite, cualquier plaga o enfermedad que sea. Luego Salmos capítulo 78, verso 46. Salmos capítulo 78, verso 46. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Estas langostas no eran los insectos que comúnmente llamábamos por el mismo nombre donde uno ha crecido. Aquellos regordentes insectos verdes que existen en casi todas las partes del mundo. En otros lugares son conocidas como cigarras, aunque no es la cigarra que nosotros conocemos en estos tiempos del mes de marzo y abril. Las langostas de Apocalipsis capítulo 9 son más bien como los saltamontes que aparecían también en una época o aparecen en una época del año, excepto que los que aparecen en esa época son un poco diferentes. Bueno, los saltamontes o langostas o saltamontes langostas de antenas cortas que se mencionan en la Biblia se reproducían en el desierto. Se reproducían en el desierto y bajo ciertas condiciones. Y estas langostas invadían las tierras verdes cultivadas en busca de alimento. Volaban en columnas, óigase bien, de unos 30 metros de ancho. Imagínese usted de aquella pared y calcule 30 metros de ancho y casi 6 kilómetros de largo. Casi 6 kilómetros de largo. Imagínense 30 metros de ancho y dele rienda suelta a 6 kilómetros de largo. Yo pienso que es de aquí más o menos hasta la toma de Quesaltepeque, más o menos unos 6 kilómetros de largo. Bueno, formaban nubes tan densas que oscurecían la luz del sol. Es una realidad. Cuando se posaban sobre la tierra, cubrían la tierra con una carpeta que se arrastraba para consumir toda la vegetación que hallara a su paso. Se comían la corteza de los árboles, los cultivos del campo y hasta las telas y las ropas. Es decir, hermanos, que su apetito era un apetito insaciable. Un apetito insaciable. Y hasta cualquier país que atacaran era pronto despojado de todo su verdor. Por eso lo que mencioné, que en cierta época hablaban de una peste que llegó de langosta hasta acá, fue algo verdaderamente terrible. Lo anterior hace que recordemos, hermanos,
la octava plaga que sobrevino a Egipto, que tenemos en Éxodo, en el capítulo 10 y el versículo 15. Lo vamos a leer para tener esa referencia de Éxodo 10:15. Y cubrió la faz de todo el país, noten, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había debajo del granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto, haciendo referencia precisamente a esa plaga de las langostas. La referencia bíblica que más se relaciona en Apocalipsis capítulo 9 es, sin embargo, la horda de langostas que nos presenta el libro de Joel. Vamos al libro de Joel, capítulo 1, verso 2. Joel capítulo 1 y el versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y todo esto se está refiriendo a la devastación de la tierra por la langosta. Yo me voy a quedar acá, hermanos, para en las próximas clases que tengamos, vamos a ser más descriptivos, pero a esta altura usted ya va entendiendo, haciendo una relación de lo que era la langosta común, devastadora, lo vamos a aplicar a esta descripción de la langosta que nos está presentando la visión aquí en el capítulo 9 de la langosta, en los versículos 1 hasta el 11. Es mi oración que entendamos todos estos propósitos, todas estas enseñanzas de nuestro Dios, para que verdaderamente nosotros podamos estar conscientes de dejar completamente a un lado el pecado. Si bien es cierto que el mensaje nos habla de esta destrucción, yo les hablo de la destrucción otra vez más del pecado. Si viene alguna persona que está consciente de su condición pecaminosa, que cree en Cristo como el Hijo de Dios y que desea arrepentirse de sus pecados y ser bautizado o bautizada, hoy es el momento para que usted lo haga. Lo dejo con nuestro hermano y que el Señor nos bendiga.